Y como dije, todos en algún momento tenemos miedos de niños, de adolescentes y aún de adultos los sentimos. Y mientras crecemos, los temores también crecen. Mientras vas atravesando ciertas circunstancias y problemas en tu vida, así como crecemos en edad, los temores también pueden crecer. ¿Y qué hacer cuando el temor te ataca? Porque el temor viene a atacar, el temor también viene a destruir, el temor viene a desenfocarte, el temor viene a trabajar en lo más íntimo de tu corazón, muy despacito. Y quizás ya no le tengas temor a la oscuridad, o quizás no le tengas temor a los bichos como los chicos fueguinos que le tienen miedo a las moscas, a los mosquitos. ¿Cuántos fueguinos dicen amén? ¡Qué miedoso los fueguinos! Ven una mosca y salen corriendo. Siempre contamos cuando empezamos a llevar a Miquea al norte, el pibe le tenía miedo o corría a las moscas, así medio raros son los fueguinos. Pero cuando tenemos temor en ciertas cosas de pequeño, quizás no le tengas más miedo a la oscuridad, pero sí le tengas temor a la soledad. Quizás no tengas miedo al rechazo, pero quizás le tengas temor al fracaso o a saber qué va a pasar con tu vida. Quizás no le tengas temor a la enfermedad, pero sí le tenés temor a la pobreza o a la escasez. El temor es uno de nuestros grandes enemigos. Diga conmigo, enemigos. El temor es nuestro enemigo y por eso tenemos que enfrentarlo y por eso tenemos que combatirlo y sacarlo de nuestra vida. Porque si no lo derrotamos, no lo vencemos, Él lo va a hacer con nosotros. Diga conmigo, el temor, un enemigo a derrotar. ¿Cuántos estamos dispuestos? Amén. Algunos están dispuestos. ¿Qué podemos hacer cuando el temor nos ataca? Y muchas veces el temor aparece de golpe, muchas veces se va sembrando y el temor va creciendo en nuestra vida. Hay raíces de temores en nuestras emociones, en nuestra mente, por los problemas, por las situaciones que atravesamos. Pero quiero decirte, amada iglesia, y enseñarte algo, que el temor no viene de Dios. El único temor que viene de Dios es el temor reverente a quién es Dios, honrar, respetar. Pero el temor, diga conmigo, el temor no es de Dios. El temor no viene de parte de Él. Dice 2 de Timoteo 1:7, que es un versículo que lo conocemos mucho de nosotros, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A veces está ese espíritu de cobardía, el temor a que nos pasen muchas cosas en nuestra vida. A veces está ese temor que no viene de Dios, sino que lo que hay en nosotros, diga conmigo, es poder de Dios, amor de Dios y dominio propio. Y sabiendo que Dios está en nosotros y con nosotros y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, tenemos el mejor aliado, el mejor rey para combatir este enemigo. Si el temor no viene de Dios, no lo podemos aceptar. Diga conmigo, no lo acepto. Como parte de mi vida, no lo acepto en mi vida, no lo acepto en mis emociones, no lo acepto en mis circunstancias, no lo acepto en mi familia. Si no viene de Dios, lo que no viene de Dios hay que rechazarlo. Lo que no viene de Dios hay que sacarlo. Y lo que no viene de Dios hay que combatirlo. ¿Cuántos dicen amén? El temor es tener fe en lo negativo. ¿Vio cuando decimos, hay que tener fe en Dios y creerle a Dios, un Dios de salvación, un Dios de milagro, un Dios de poder? Pero cuando tenés fe en lo negativo, ay, me voy a enfermar, ay, algo me va a pasar. ¿Le pasa o no le pasa? Muchas veces nos pasa. Tengo miedo que alguien se enferme. Tengo miedo de quedarme con escasez. Tengo miedo de perder el trabajo.
Y muchas veces lo que tememos, lo vamos a ver, es lo que nos acontece. En Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Conocí muchas personas que todo el tiempo tenían miedo a enfermarse y lo declaraban continuamente. Y tenían miedo a ciertas cosas y lo decían continuamente. ¿Y saben lo que pasaba? Atravesaban esa situación. Lo que me temía, lo que le tuve miedo, vino hacia mi vida. Eso es una fe negativa. Diga conmigo, fe negativa. No creas en lo que no viene de Dios. No aceptes lo que no viene de Dios. El temor es una fe inversa. Dijimos es negativo. El temor es un imán a lo negativo. El temor es un imán a las situaciones complejas en nuestra vida. Claro que vamos a tener problemas, pero no los busquemos. No los atraigamos hacia nosotros. Es que yo nunca voy a crecer, es que yo nunca voy a lograr, es que yo nunca voy a poder. Diga conmigo, mentira, mentira. Eso es mentira. Porque todo lo que nos proponemos en el Señor lo podemos lograr. Job, un hombre justo delante de Dios. Job, intachable delante de Dios. Job dando buenas ofrendas, no era que pisaba el chicle y daba el chicle como ofrenda, sino que daba buenas ofrendas, reconocía a Dios. Miren lo que dice Job 1:5. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran delante de Dios. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en sus corazones a Dios. Para Job era una costumbre cotidiana. No estaba mal lo que Job hacía. Todos oramos por nuestros hijos. Todos pactamos por nuestros hijos. Todos sembramos por nuestros hijos. Pero al final, eso es exactamente lo que terminó sucediendo a su familia. Así como la fe atrae cosas buenas, el temor atrae cosas malas. Los hijos de Job murieron. La familia de Job dejó de existir. Pero Job, por si pecaran, por si hacían. Una de las cosas que nosotros hacemos muchas veces, en vez de declarar lo negativo, declaramos lo que esperamos en el Señor. Mi hijo va a volver al Señor, mi familia se va a restaurar, voy a salir de esta enfermedad. Esto es una declaración poderosa. Y no diciendo me voy a morir con esta enfermedad, no voy a conseguir trabajo, no voy a tener que darle a mis hijos. Hay una diferencia en mi declaración para no darle lugar al temor. ¿Cuántos lo entienden en esta noche? En vez de creer lo malo, vamos a creer en las promesas de Dios. Decirle al que está al lado, voy a creer en las promesas de Dios. Trata de mirarlo a la cara y decírselo, voy a creer en las promesas de Dios. Muy bien. En Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Cómo responder al temor de Dios? ¿Cómo responder el temor de Dios? ¿Saben, amados? El diablo se jacta y se alegra cuando los hijos de Dios tenemos miedo. Empiece a leer los salmos y se va a dar cuenta de un hombre, de un rey que tuvo miedo. El Señor en esta semana me llevó a leer algunos salmos específicos. Y acá vemos un hombre ungido por Dios,
un hombre escogido por Dios, un hombre que atravesó muchas situaciones difíciles y un hombre que se cumplió lo que Dios le había prometido. Fue ungido rey y después reinó. ¿Cuántos saben esto? Dice Salmo 56:3, en el día que temo, yo confío. Diga conmigo, yo confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? No puedo derrotar al temor hasta que no lo identifique en mi vida. Lo que no sé y lo que no conozco, no puedo sacarlo de mi vida. Es importante identificar, porque no se puede derrotar y sacar lo que no identifico. Y muchas veces como hijos de Dios estás luchando con muchas cosas, pero no identificás cuál es la raíz. Y el temor es una de esas raíces que tenemos que arrancar de nuestra vida. A mí me encanta esto de poder arrancar, sacar de nuestras vidas, de nuestras emociones, de nuestra mente. Hay que identificar en qué área de mi vida estoy siendo atacado por el temor. Hay muchos de ustedes que cuando comenzamos la reunión se inmutaron para no demostrar que tienen temor. ¿Es un pecado tener temor? ¿Es un pecado tener temor? No es un pecado tener temor. El pecado es que gobierne nuestras vidas. El pecado es permanecer en el temor que no viene de Dios. Por eso tenés que identificar qué está siendo atacado, qué área de tu vida está siendo atacada, qué área está siendo bombardeada por el temor. ¿Qué problema? ¿Qué situación? ¿Qué voces estás creyendo que te están llevando al temor? ¿En tu matrimonio? ¿En tu familia? ¿En tu economía? ¿En tu salud? ¿En tu futuro? ¿Dónde está instalado o dónde está la raíz que tenés que arrancar de tu vida? ¿Saben lo valioso y poderoso en el rey David? Que él reconoció que tenía miedo. No está mal tener miedo. Yo siempre decía, mi esposo no le tiene miedo a casi nada. Diga conmigo casi. Pero yo veía en él muy valiente decir, no quiero subir al avión porque le tengo miedo, no me gusta el avión. Y yo lo podía entender porque a mí no me gustaban las alturas. Y no es que me encantan las alturas, no. Mis hijos, los más grandes, sufrieron porque mi mamá vivía en un piso 11. Y yo les tenía, los senté y les dije, ustedes no tienen que poner una silla, ustedes no tienen que jugar en el balcón, ustedes los torturé a los pobres pibes. Me acuerdo que una vez mi mamá me pidió si los podía, vivíamos en el Chaco, llevarlos unos días a Buenos Aires, hasta que vayamos nosotros. Me la pasé orando para que no se caigan del balcón. Gracias a Dios no se cayeron del balcón. ¿Por qué? Porque le tenía terror a las alturas. El rey David reconoce en este salmo que está pasando por una temporada de temor. Hay temporadas de temores, hay tiempos de temores. Hay tiempos de luchas internas. Y él decía, en el día que temo, en el día que tengo miedo, yo en ti confío. ¿A quién se lo decía? A Dios. Señor, tengo miedo. Señor, me están persiguiendo. Señor, me quieren matar. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Cuál era el temor de David? A ver si lo pueden identificar. La muerte. Porque lo estaba persiguiendo el rey Saúl. Porque el rey Saúl lo tenía atravesado acá, acá y acá. Lo quería matar.
Así como lo amó en un momento, lo quería matar, porque sabía que Dios lo había desechado al rey Saúl y había ungido ¿a quién? Al rey David. Y literalmente fue perseguido durante años, porque él estaba buscando para matarlo y él estaba escapando como podía. ¿Alguna vez te escapaste de alguien? Yo de mi mamá para que no me dé una. ¿Alguna vez te escapaste de alguien? ¿Sabes lo que se siente internamente cuando querés huir de alguien? Quizás huiste de un asalto, quizás robaste en algún lugar y no te alcanzaron las patitas para salir corriendo. Quizás te estaba buscando la policía, quizás te estaba buscando tu esposa porque estaba chiflada y te quería agarrar. Hay una huella emocional, una huella psíquica, una lucha interior cuando estamos escapando de alguien, ¿sí o no? Sí. Pero ¿qué hace David? ¿Cómo enfrenta y cómo vence este temor? Primero, según lo que leímos en este salmo, en primer lugar, confía en Dios. Diga conmigo, para vencer el temor, para derrotar el temor, tengo que confiar en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Algunos así. Cada vez que el temor nos ataque, identifica qué área te está atacando y elegí confiar en Dios. ¿Saben que una vez una profeta me dijo algo hace unos años? No me dijo algo malo. No, al contrario, profetizó muchas cosas de nuestra vida, de mi vida. Fue cuando me ungieron de profeta por primera vez. Pero hubo algo que ella dijo y yo me lo tomé como muy internamente, muy para mí, muy literal, que me produjo miedo. Hasta que muchos años después le dije al pastor, esto me atraviesa la mente, me atraviesa el corazón. Y a partir de ese momento yo empecé a tener temor de esto. Entonces oramos con el pastor específicamente para ser libre de ese temor que me estaba atormentando. ¿Y por qué te lo cuento? Porque no tenés que tener vergüenza de decir, yo temo, como dijo el rey David. Yo tengo miedo ¿qué? Le tengo miedo a. Es muy importante poder identificarlo. Cada vez que el temor te ataca, elegí confiar en Dios. Confío en Dios, decía David, y no siento miedo. Parece un trabalenguas, pero escuche. Confío en Dios y no siento miedo. Cuando tengo miedo, confío en Dios. Y cuando confío en Dios, ya no siento miedo. Confiar en Dios te va a librar de tus temores. ¿Cuántos están atravesando temores presentes ahora en este tiempo? Alguien valiente que me levante la mano. Gracias por la sinceridad, gracias. ¿Cómo cuesta reconocer? No les voy a preguntar a qué tienen temor. ¿Saben, amados? Está bueno confiar en Dios, está bueno esperar en Dios, pero es necesario aquellas cosas que pueden atacar nuestra vida y necesitamos identificarlas. El área de tu vida en la que más temor sentís es el área de tu vida en la que menos confías en Dios. ¿La entendimos? Otra vez, el área de tu vida en la que más temor sentís es el área de tu vida en la que menos confías en Dios. Yo le tenía mucho miedo a la muerte y luché mucho con ese temor, ese miedo. Y no le estaba dando el lugar al Señor y confiar en el Señor. Tenía miedo que mi esposo falleciera, tenía miedo que a mis hijos le pasara algo, porque había atravesado una experiencia de muerte y de despedida. Y entendía que en esa área no le estaba dando el lugar a mi Dios,
no estaba confiando en Dios y como que todo el tiempo estaba esperando que algo sucediera. Hasta que pude ser libre del temor, del miedo y del pánico a la muerte. Porque aunque pasara algo o haya pasado algo, Dios está en todo el asunto de mi vida y en el asunto de nuestras vidas. Por eso tenemos que aprender a confiar en Dios. Y cuando dejamos de confiar en Dios, en cualquier área que sea, va a brotar una raíz que se llama miedo. Y tenemos que arrancarla, decirle al que está al lado, arrancarla. ¿Y cómo corto, cómo desarraigo esta raíz? Volviendo a poner mi confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. La arranco en confianza, pongo mi confianza en Dios, le creo a Dios, espero en Dios y le permito a Dios que gobierne esa área de mi vida. ¿Saben que la fe no es ausencia de temor? La fe es confiar en Dios a pesar del temor. La fe es esperar, la fe es confiar, la fe es creer. Y te va a venir el temor, pero lo vamos a sacar, lo vamos a arrancar de nuestra vida. A mí me acuerdo cuando, acá no lo hago, ¿no? Pero cuando estábamos en el norte, esto de arrancar las plantas me encantaba. Sacar, arrancar lo que estaba feo, lo que estaba viejo y lo que no dejaba lindo un jardín. David dice, tengo miedo, confío en Dios y como confío en Dios, ya no tengo miedo. Que estas palabras sean tu oración. David estaba con mucho miedo y era un hombre valiente. Tenía un ejército, tenía hombres que estaban con él, pero tuvo miedo. David decía, aunque mi papá y mi mamá me dejen, Señor, sé que me vas a levantar en tus brazos de amor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque ande en valles de sombras de muerte, el Señor está conmigo. Él es mi pastor. Nada me va a faltar. ¿Qué poder hay en la palabra? Y cada vez que el temor me quiere atacar en algo, esa es mi herramienta. Ese es mi recurso. Es la palabra de Dios, es poder declarar la palabra de Dios declarando lo contrario a lo que siento, a lo que espero y aún a lo que puedo ver. Dale un aplauso al Señor. Hay poder en la declaración, hay poder en la palabra. Fe es confiar en Dios. Fe es confiar en Dios en la cara del miedo. ¿Vieron cuando los boxeadores se miran? Ahí, al miedo. Y saben que tuve que atravesar esto. Fe es ponerle la cara al miedo. Y me he encontrado en situaciones de temor, de vulnerabilidad, de mucho miedo. Pero fue enfrentarle al temor y al miedo. No porque uno sea mejor, no porque uno sea más importante, no porque uno se la cree, sino porque confiamos en Dios, en el Dios de mi salvación. Fe es confiar en Dios a pesar de la presencia del miedo. A pesar del miedo, lo voy a hacer. ¿Vieron cuando uno va a un lugar nuevo, qué le da? Miedo. Un trabajo nuevo, ¿qué le da? Miedo. ¿Predicar a Cristo no le da miedo a veces? Sí, miedo al rechazo, miedo al no, miedo a la burla, miedo a la risa. A pesar del miedo lo voy a hacer, a pesar del miedo voy a avanzar, a pesar del miedo voy a confiar en Dios. Vuelvo a hacer ejemplos personales y autorreferenciales. ¿Por qué? Porque es importante que usted sepa que todos atravesamos temores. Para mí, predicar adelante de gente, sea poca o mucha gente, me daba mucho miedo. Y pasaba un proceso interior espantoso, de nervios, de llorar,
de muchas cosas. ¿Y cómo vencí este temor? Hablándole a la gente en público. ¿Cómo vencemos el temor? Haciendo lo que nos da miedo. Acá conozco varias personas que por temor a no hablar con la gente, no hablaban con la gente. No quiero mirar a nadie porque, bueno, conozco a muchos, sí. A mí me daba miedo hablar con personas, ir a un lugar, ir a un negocio. Y son los temores que tenemos que enfrentar. Amados, ir a otra iglesia a predicar nos produce cierto temor y cierto miedo. Hay que enfrentar el desafío. Aún cuando subimos todos los fines de semana acá, no es que tenemos un pánico escénico, pero hay un temor primero delante de Dios y saber que somos personas que podemos prepararnos, que podemos tener experiencia, pero que también atravesamos situaciones de temores. ¿Cuántos lo entienden? Vas a tener que hacer lo que el temor te dice que no podés hacer. El temor se vence enfrentándolo. No podés obedecer al temor. Tus decisiones no deben ser guiadas por el temor. ¿Cuántos tienen desafíos para este año? Vas a tener que vencer el temor. Que tus decisiones sean en la confianza de Dios, en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Vamos a tener que vencer. Es por confianza en Dios y voy a creer todo lo contrario a lo que el temor me dice. El Señor nos dice, tienen que construir un auditorio para tantas personas y para esto y para el otro y que acá y que allá. Sí, Señor. Y todo lo que Dios nos manda es por fe. Diga conmigo, por fe. Las cosas espirituales son por fe y hay que enfrentarlas por fe y solo vienen por fe. Dijimos, en primer lugar, tengo que confiar en Dios. En segundo lugar, voy a alabar a Dios y su palabra hasta que mis temores desaparezcan. El Salmo 56 dice, confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? ¿Vieron que son muy parecidos estos salmos? Parece que volvemos a leer el mismo. ¿Quién escribió este salmo? El rey David. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple? Ya se agrandó. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Muchas veces cuando somos intimidados y cuando empezamos a confiar en Dios, el mortal se hace chiquitito. El que parece poderoso se hace débil, porque el Señor está con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? David no solo confió en Dios, sino que decidió alabar a Dios y su palabra. En medio del temor, en esa experiencia que parecía traumática, atravesar con esa tirolesa en medio de la selva, empecé a alabar a Dios. Y alabar a Dios me sacó de mirarme a mí, de pensar en el miedo y saber que Dios estaba conmigo y que Dios me estaba cuidando. ¿Podía pasar algo? ¿Sí o no? Sí. Diga conmigo, todo falla. Podía pasar algo. Pero ahí estaba alabando al Señor. Y en momentos de muchos temores y de intimidación, la alabanza me llevó a confiar en mi Dios. La alabanza es un antídoto, es una inyección, es una vacuna contra el temor. La alabanza te inyecta fe, la alabanza te inyecta poder, la alabanza te llena de amor, la alabanza te llena de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tengo que alabar a Dios en medio de la dificultad. Tengo que alabar a Dios en medio del temor. Como decíamos el domingo pasado, en medio del desánimo, adorá. En medio del temor, alabá, adorá, confesá, declará. ¿Cuántos lo sabemos?
Los salmos están llenos de alabanzas, pero en tiempos de dificultades. Pasa mucho los salmos hasta ver la victoria que estaba llegando a la vida de David. Pasó mucho tiempo y se atravesaron cientos de salmos, decenas de salmos, hasta ver que lo que Dios había prometido se estaba cumpliendo. Los salmos están llenos de tiempos de dificultades. Los salmos están llenos de persecución. Los salmos están llenos de problemas. Los salmos están llenos de olor a muerte. Los salmos están llenos de olor a duda. Pero ahí estaba el Dios de la salvación. Y saben, amados, yo estoy escribiendo mis propios salmos. ¿Usted? Lo que atravieso es lo que escribo. Es lo que declaro. Es lo que canto. ¿Qué salmos estás escribiendo en tu vida? Pero miren lo interesante, muchas veces los salmos empiezan expresando y contando la situación real, que es muy negativa, que es muy triste, pero después que se expresa y se expone la situación, el salmista ¿qué hace? Un cambio de actitud, un cambio en el corazón, un cambio en la mente, un cambio en el comportamiento. Y yo le creo al Dios de mi salvación. Aunque me quieran matar, yo le creo. Aunque me persigan, el Señor está conmigo. Aunque parece que un poderoso ejército está contra mí, el Dios de dioses está conmigo. ¿Cambia o no cambia? Cambia. Y esto fue por años. Es 21:54, todavía no se terminó el encanto. Y no se terminó la palabra. Amén. Excepto el colectivo. Pobre, le echamos siempre la culpa al colectivo, ¿no? Lo mejor que podemos hacer en tiempos de temor es alabar a Dios. Alabando, adorando, declarando. Subile el volumen a la alabanza en tu vida. A ver, así. Subile el volumen a la alabanza a tu vida. A veces está el volumen del temor, de la duda, de la desesperación, del volumen de lo que se grita, pero levanta el volumen de la alabanza en tu vida. Miren lo que dice el Salmo 118:6. Otra vez, ¿quién? El rey David. El Señor está conmigo y no tengo... ¿Qué me ha de hacer un simple mortal? Me gusta esa frase. Ya la tenía más clarita. ¿Qué me va a hacer un simple mortal? Y en tercer lugar, es creer que Dios está conmigo en todo tiempo. Es creer que Dios está conmigo en todo momento. Dios no me abandona cuando tengo miedo. Dios no se escapa cuando estoy pasando por dificultades. Dios no da vuelta a su cara. Diga conmigo, el Señor está conmigo siempre. Confío en Dios, no tengo miedo, alabo a Dios. El Señor está conmigo. Y cuando te olvidas que Dios está con vos, es el momento que el enemigo salta con el temor. Muchas veces nos olvidamos. Y decimos muy internamente, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no me contesta? ¿Y por qué Dios no me, como niño caprichoso? ¿Sí? Quiero decirte que Dios nunca se va. El que nos retiramos somos nosotros. Y cuando nosotros nos retiramos, le damos legalidad al enemigo para que venga a gritarnos miedo, temor, circunstancias, duda. Por eso no dejes que el enemigo bombardee tu mente. A él le encanta tirar bombas en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestro corazón. Por eso David se lo recuerda a sí mismo al Señor. Señor, estás conmigo. No tengo temor. Para mí esa es una de mis declaraciones hace años. Señor, sé que estás conmigo. Señor, sé que estás con nosotros. Señor, sé que cuando vos nos decís una palabra, nos respaldás. Y cuando Dios te respalda y te dice una palabra
pase lo que pase, Dios está con nosotros. Y eso es creerle a nuestro papá que tanto nos ama. Cada vez que yo recuerdo que Dios está conmigo, aplico esta verdad, declaro esta verdad, le creo esta verdad, el temor desaparece. Pero cuando me olvido de esta verdad, el temor reaparece. Cuento cada tanto que sufrí ataques de pánico y por eso entiendo a las personas que atraviesan esos estados de ansiedad, de temor o de pánico. Aprendí también a darle lugar al Señor. Hay cosas prácticas que uno puede hacer, pero hay que darle lugar al Señor. La ansiedad, el pánico, el temor, es miedo a lo que va a pasar. Es no estar seguro de algo. Es esperar que algo venga y no viene. Dios no es un Dios de pánico. Dios es un Dios de paz. Es un Dios de amor. No tengas vergüenza de decir yo tengo miedo a la enfermedad, a la muerte, a que le pase algo a mi familia. Tengo miedo a no lograr cosas ministeriales, familiares, matrimoniales. Reconócelo. El 50% es reconocer. Diga conmigo, el 50% es reconocer y hacerme cargo de lo que me tengo que hacer cargo. David se hizo cargo. Dios está contigo. ¿Qué te puede hacer esa circunstancia? Dios está contigo. ¿Qué te puede hacer ese simple mortal? Si Dios está contigo, ¿qué te puede hacer esa enfermedad? Si Dios está con vos, ¿qué te puede hacer ese enemigo? Si Dios está con vos, ¿qué te puede hacer ese problema? Si Dios está con vos, no vas a tener temor. Conozco la ruta del temor, sé cómo empieza en mi vida y aprendí a atacar y sacar de mi vida el miedo. Y cada vez que me quiere abordar, sé hacia dónde tengo que ir. Quiero decirte y repetirte algo una vez más. Dios siempre está con vos. Dios siempre está con usted. Esa es la promesa. ¿Cuántos la creen? Dios es más grande que tu temor, que mi temor. Dios es más grande que los temores. Dios es más grande que mis luchas. Dios es más grande que la enfermedad. Dios es más grande que la circunstancia que estás pasando. Por eso no temo. Por eso confío en Dios. Por eso le creo a Dios. El temor viene cuando pienso que estoy solo y que no hay nadie que me pueda ayudar a salir de ese problema. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Yo, Jesucristo de Nazaret. Y viene la conmiseración y le abre las puertas al temor. Y entro en esa película de que a mí me pasa, y pobrecito de mí, y pobrecita de mí. Y nos encanta ver esa película, esa serie de Netflix. Digan conmigo, pobrecito de mí. ¿Le gusta esa serie? La vio, La vio varias veces. Y cada cristiano debería estar seguro que en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia, Dios siempre estará con nosotros. Yo puedo entender a ese tipo de personas, pero ¿saben lo que me enoja? Cuando las personas no se hacen cargo. ¿Por qué? Siempre cuento esto. Porque Dios me dijo, hacete cargo. Y cuando nos hacemos cargo, es donde Dios interviene. Y cuando nos hacemos cargo, es donde podemos confiar en Él. No tengas miedo, dice el Señor. Y lo repite, yo estoy con vos. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Acordate quién soy, dice el Señor. Yo soy el que soy. ¿Quién es el Dios en quien crees y a quién sirves? ¿Quién es tu Dios? En el que estás creyendo y en el que estás sirviendo. ¿Es un Dios de mesita de luz? ¿Es una estatua de madera?
¿Es una estatuita de cerámica? ¿Es una medallita? ¿Ese es tu Dios? Este no es mi Dios. Mi Dios, el que está sentado en el trono, en el cielo, el todopoderoso, el que reina, el que vive, el que vino a salvarme, el que vino a perdonarme, el que vino a restaurarme, el que vino a rescatarme, el que vino a defenderme, el que me da victoria, el que me da consuelo, el que me da fortaleza. Él es nuestro Dios. Mi Dios es grande. Diga conmigo, mi Dios es grande. Amén. Yo soy el que te da fuerza. Yo soy el que siempre te ayudo. Y yo soy el que te sostengo. Diga conmigo, wow. Ese es mi Dios. Como hacen los chicos. Ese es mi Dios. Y ese es tu Dios. ¿Cuándo? Siempre es la palabra clave en tu vida. Esta palabra te puede blindar contra el temor. Y en cuarto lugar, confiamos, alabamos. También vamos a permanecer en el amor de Dios. En 1 de Juan 4:18, que dice, en el amor no hay, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Es tan alentador y a la vez tan confrontativo este pasaje. En el amor de Dios no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme, diga conmigo, el que teme espera el castigo. Va a suceder en lo que estamos creyendo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Si todavía hay temor, es porque el amor de Dios se tiene que perfeccionar en tu vida y en la mía. Y cuando el amor nos aborda y nos ataca, dejemos que en Dios nuestro amor sea perfeccionado. Crezca, madure, se revele más y más, porque el amor de Dios, diga conmigo, no tiene límites. El amor de Dios tiene un poder liberador. ¿Y el amor de Dios de qué me libera? De mis temores. ¿De qué me libera? De mis angustias. El amor de Dios y el temor no pueden convivir en un mismo lugar. Donde está el amor, no está el temor. Por eso cuando el amor se perfecciona y vienen las luchas y quiere venir el temor y se levanta el ejército y vienen las bombas, el perfecto amor está perfeccionado dentro mío. Y es ahí cuando te das cuenta que aunque quiso venir el temor, el amor se ha ido, ¿qué? Perfeccionando. ¿Cuántos lo creen? El enemigo quiere que dudes del amor de Dios para poder entrar de esa manera con temor a tu corazón. Si Dios te ama, te va a proteger. Si Dios te ama, te va a proveer. ¿Cuántos confían? Si Dios te ama, todas las cosas que te pasen te ayudarán a bien. ¿Cuántos lo creen? Donde hay amor, no hay temor. Por eso tiene que ser intencional en recordar cuánto me ama Dios. Yo les voy a pedir que allá arriba estemos en orden, ¿sí? Por favor. Gracias. Y no existe cosa creada que me pueda separar del amor de Dios. No hay nada que me pueda separar del amor de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién condenará a los escogidos? ¿Quién te puede separar del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, las críticas, las intimidaciones, el problema, la circunstancia, la falta quizás de un trabajo o la falta de recursos. ¿Eso te puede separar del amor de Dios? ¿Te puede separar? La Biblia dice, nada nos separará del amor de Dios. El que se separa, ¿quién es? Si no confío. Si el amor de Dios no es perfeccionado en mi vida.
¿Cómo el Señor nos está llevando a sacar el desánimo? A abordar los temores. Porque Dios está perfeccionando su amor en sus hijos. Dios está perfeccionando su amor en la iglesia. Y tampoco creas que sos todo suficiente y que todo lo podés, porque todos lo atravesamos. Si querés ser libre del temor, tenés que ser consciente del amor de Dios. Algo que estoy totalmente segura de que Dios me ama y que soy su hija amada. Y saben lo lindo que Dios me lo recuerda, y sé que a sus hijos Él se lo recuerda. Yo sé que Dios me ama y sé que cuando estoy más vulnerable o estoy en victoria o estoy con alguna situación, Dios me sigue amando. Y David lo expresaba en todo momento para recordarse a sí mismo que Dios lo amaba. ¿Saben que David significa el amado de Dios? ¡Wow! Y a mí cuando Dios me dice, sos mi amada, sos mi escogida. Cuando Dios me dice, yo te elegí, yo te escogí. Y Dios me dice, yo te puse nombre, gracias Señor porque mis 2 nombres son hermosos. Cuando me dice, no tengas miedo, yo estoy con vos. Cuando me dice, no te preocupes, yo estoy con ustedes. Y Dios, el Señor cada tanto me lo recuerda y me dice, sos la niña de mis ojos. Y a mí mi corazón se me ensancha y se me pone grande. Yo recuerdo cuando mi papá de la tierra, mi papá Jorge, me decía que me amaba y me llenaba el corazón. Pero cuando Dios me dice, te amo y no dejo de amarte, eso llena toda mi vida. Y me siento tan fuerte para vencer los temores, para derrotar los temores, para atravesar el desánimo, para creerle a Dios. Dios ha traído a esta casa muchas promesas. Dios en su palabra nos da todos los días por lo menos una promesa. ¿Cómo no le vamos a creer a Dios? ¿Cuántos saben que sos un hijo amado de Dios? ¿Cuántos saben que somos hijos amados? ¿Los hijos amados se ponen de pie? Recordad, el temor no viene de Dios. Confía en ese Dios que te ama. Alabá a ese Dios que te ama. Permanece en el amor de Dios. Sos su hijo amado. Sos su hijo escogido. Sos aquel que Dios dio su propia vida. De tal manera Dios te amó que entregó a su hijo. Vamos a adorar. Que entregó a su hijo. Dice que Jesucristo vino a traer libertad a los cautivos. Y hoy el Señor quiere quebrantar toda cautividad de miedo, de temor. Todo temor que te está atando. Todo temor que te está angustiando. Todo temor que permanece en tus emociones, en tu mente, en tu espíritu. No tenemos un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Cerremos todos nuestros ojos. El reconocer que tengo temor me hace valiente en el Señor. Y decirle, Señor, no quiero ser esclavo del temor. No quiero dudar. Señor, quiero que se perfeccione tu amor en mí. El temor y el amor no pueden convivir. O está uno o está el otro. Pero el amor de Cristo echa fuera el temor.